Bueno, esto ya debe haber empezado. Lo último que dijimos fue, hablamos un poquito de la función de onda. Entonces, realmente voy a escribir un poquito esto de vuelta, estaba un poco cansado. El teorema de Bloch, buenísima esa raya que se generó. El teorema de Bloch lo vamos a separar en tres partes. Primero, la demostración en el espacio real. Después vamos a ver que hay n estados permitidos en una banda. Y eso va a venir dado por las condiciones de contorno de von Karman, condiciones de contorno periódicas. Y por último, nos vamos a ir al espacio recíproco, al espacio K, y vamos a escribir la ecuación de Schrödinger para un electrón en un potencial periódico, y vamos a calcular la transformada de Fourier, que es donde el teorema de Bloch es más útil para determinar las bandas. Muy bien, entonces vamos a empezar por la demostración en el espacio real. Entonces, lo que dijimos es que la propuesta de Bloch es que la autofunción, que es solución de la ecuación de Schrödinger, para un electrón en un potencial periódico, viene dada por la siguiente expresión en función de R. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por dónde estaba por escribir la ecuación de Schrödinger? Bueno, si quieren la escribimos, ya que estamos. H contra esto es el operador, disculpen, laplaciano más U de R contra la psi, que es solución. Entonces, la solución es esta, perdón, ahí va. Esto es lo que sale de la propuesta del teorema de Bloch. Es que es una onda plana nublada por una función periódica de n, que es la etiqueta de la banda, coma q. Vamos a escribir indistintivamente n o e. ¿Está bien? De r, donde habíamos dicho que esta u, vamos a abrir la notación con e, vector, de r es periódica de periodo r. Entonces eso implica que es igual a la u con r más r. Bien, entonces de la definición podemos ver que esta misma psi, al evaluarla en r más r, ¿qué forma toma? Bueno, evaluamos, ¿no? A la i q por r más r por u de e, q de r más r, pero esta, como es periódica, es u de e k r. Entonces, si separamos esta exponencial, nos queda e a la i q por r grande por e a la i q producto interno con r chica, u de q de r. Y si miran esta expresión bien, es simplemente la definición, es nuestra función de onda. Entonces, esta expresión la vamos a usar cuando trabajemos en el espacio recíproco. De r más r es igual a simplemente e a la i q por r grande. Entonces, esta es una expresión equivalente para el teorema de Bloch. Entonces, lo que queremos probar es esto en el espacio real. Entonces, para hacer la demostración, en el espacio real. Vamos a agarrar el azul. Para hacer la demostración en el espacio real, vamos a considerar un operador unitario de R, que lo vamos a definir de la siguiente manera. Es una exponencial del operador momento, producto interno con R, el vector de la red de B, digo H barra. Entonces, fíjense, este operador es el generador de las traslaciones discretas en R. Y vamos a ver que se va a relacionar con el momento cristalino. Entonces, vamos a ver varias cosas de este operador. En particular, vemos que como TR depende del momento, vemos que conmuta este operador de traslaciones discretas, conmuta con P cuadrado, es decir, conmuta con el operador de energía cinética. Y vamos a ver que también conmuta
con el operador, si quieren llamarlo, del potencial de interacción. Entonces, para probar esto último, esto lo que hacemos es que vemos que TDR, cuando le pega a psi, lo que hace es te traslada en R grande a la función de onda. Bueno, esto, mejor dicho, lo vamos a usar después. O sea, veamos esta misma propiedad, disculpen, con el operador de energía potencial. Entonces, lo único que hace esto es nos traslada el potencial en R grande, pero como el potencial es periódico, esto es simplemente UDR. Entonces, queremos ver que esto es cierto, es decir, que el operador de traslaciones discretas en R conmuta con energía potencial. Entonces, si aplicamos por un lado este operador a una función cualquiera, vemos que este le pega a este y le pega a este. Entonces nos queda U de R más R para este caso, U de R más R, que bueno, sabemos que es U de R, ahora lo vamos a usar, por F de R más R. Entonces esto nos queda U de R por F de R más R. Pero bueno, si queremos ver si conmutan el operador de traslaciones discretas y el operador de energía potencial, perdón, del potencial de interacción, vamos a invertir el orden en que los aplicamos. Entonces, si hacemos U de R con T de R pegándole a F de R, vemos que el potencial, por supuesto, queda inalterado, pero el operador de traslaciones, al pegarle a F de R más R, por supuesto que lo traslada en R. Entonces, vemos que haciendo esta operación, es decir, aplicando primero el operador de traslación acá a la izquierda o aplicándolo en el medio, nos da el mismo resultado, con lo cual podemos decir que el operador de traslación y el potencial de interacción como operador conmutan. Entonces, como el hamiltoniano se forma con el operador de energía cinética y el operador de energía potencial, entonces, como TDR conmuta con este y conmuta con este, entonces el operador de traslaciones discretas conmuta con el hamiltoniano. Esto implica que tienen un conjunto de autofunciones comunes. Entonces, el hamiltoniano, que es lo que vamos a trabajar ahora. Bien, entonces, que tengan un conjunto de autofunciones comunes implica que H, cuando le pega a psi de Q, tiene autovalor energía, y que el operador de traslaciones, que es un operador unitario, tal que TR daga contra TR nos devuelve la identidad. Entonces, cuando con este operador le pegamos a la función de onda, lo que nos devuelve es algo que tiene que ser una pura fase, porque se trata de un operador unitario, de vuelta por la función de onda. Entonces, esta pura fase la vamos a escribir por el momento, E a la I alfa, con la función de onda, que en todos los casos depende de R, ¿no? Depende de R. Bien. Y esto queremos ver como es un operador de traslación en R. Sabemos que lo que te hace es mover a la función de onda en una cierta distancia R grande. Bueno, dicho esto, lo que podemos hacer ahora es definir una U. O sea, defino, se me ocurre, ¿no? Defino una U de R de la siguiente manera. E a la I a la menos I Q por R por epsi de E, Q de R. Bien, se nos ocurre definirla así. Entonces venimos y le pegamos con el operador de traslaciones discretas a esta U. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, agarramos la definición de la U y la trasladamos en R. Entonces es menos IQ R más R, epsi de E, Q de R más R.
Pero bueno, si utilizamos esta ecuación, vamos a ver que esto nos queda e a la menos iq por r más r, pero psi de r más r es e a la i alfa por psi de e, q de r. Esto es esto. Entonces escribamos esto un poco de vuelta. Entonces tr contra u de r es igual a menos, y vamos a separar inteligentemente esto. Vamos a hacer e a la i alfa menos q por r grande es igual a e a la menos i q producto interno con r chico por psi de e, q de r. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, si elegimos convenientemente, bien, estamos bien, claro, elegimos ahora q igual a alfa dividido r. O sea, ya hicimos este producto interno, nos quedó q por r. Entonces, elijo alfa de manera tal que, fíjense lo que nos queda. T de r contra u de r. Entonces, cuando elijo q de esta manera, esta exponencial se nos cancela. Entonces, nos queda e a la menos i q por r por psi de q de r. Pero bueno, esto, si recuerdan la definición, es u de e, q de r. Entonces, ¿qué implica esto? Si este operador nos desplazaba en un periodo r, esta función, lo que implica es que esta función u es periódica. ¿Qué es lo que queríamos probar? Y en particular, si miramos esta expresión acá, podemos recuperar los autoestados de Bloch, que es lo que queríamos finalmente mostrar. Esto simplemente e a la i q por r por u de e, q de r. Es una pseudo demostración de más física que otra cosa. La demostración más formal se la puede encontrar en el Ashcroft. Pero bueno, algo importante que podemos ver de acá son algunas consecuencias. Consecuencias, dice ahí, increíblemente, aunque no lo crean. Bueno, fíjense, la primera consecuencia es que como u es periódica, y en la función de onda tenemos una fase pura, que es nuestra onda plana, y esta modulación, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que cuando calculamos la probabilidad, básicamente cuando hacemos psi conjugado contra psi, entonces la probabilidad de encontrar electrón en alguna parte del material, fíjense una cosa, que esta probabilidad es simplemente u de e, q de r al cuadrado. Y como u es periódica, esto implica que la probabilidad de encontrarla en r o en r más r es exactamente lo mismo. Entonces, la probabilidad de encontrar al electrón es la misma en cualquier punto del material, entonces lo podemos encontrar en cualquier lado. Esto significa que la función de onda psi, como ya habíamos visto, no está localizada. Es decir, no estamos tratando con electrones que están ligados a algún núcleo en particular. Y en particular, además de no estar localizada, no es normalizable, por lo cual cuando veamos la dinámica de electrones de Bloch nos va a llevar a construir paquetes de onda. Eso como primera consecuencia. Como segunda consecuencia, lo que vimos es que estas autofunciones, este E se corresponde al operador hamiltoniano y este se corresponde al autovalor al operador de traslaciones discretas en R, que lo llamamos T sub R. Pero fíjense que estas autofunciones no son autoestados del momento del operador P.
Fíjense que si ustedes le pegan con P a psi, ¿qué nos devuelve? Bueno, P es H barra sobre I, gradiente de psi. Pero bueno, psi es simplemente a la I Q dot R por U de E, Q de R. Y bueno, hacemos regla del producto y nos van a quedar dos construcciones. Entonces, E, Q, ¿no? E, Q, E, Q. Y nos quedan dos construcciones, simplemente es H barra I, o sea, nos baja un IQ, ¿no? Este I con este I se nos cancela. Queda psi de E, Q más el otro término, o sea, la exponencial sin derivar ahora por el gradiente de esta U. Entonces, fíjense que esto es distinto, todo este cacho es distinto a tener H barra K por psi de Q, donde esto sería el momento de Broglie, o sea, el autovalor del operador momento, y no tenemos en este caso eso. Entonces, lo que vemos acá, este H barra Q, es lo que definimos como momento cristalino. Que vamos a ver si podemos sacarle un poquito más de jugo a esto y hacer un par de cosas más. Entonces, H barra Q no es el autovalor del operador momento, sino que es el autovalor del operador de traslaciones discretas unitario TDR. Pero fíjense que tiene unidades de momento, ya que si miran la exponencial E a la I Q por R, esto tiene unidades de distancia, entonces Q tiene unidades de 1 sobre distancia, y cuando multiplicamos por el H barra, que tiene unidades de momento angular, H barra tiene unidades de momento angular, entonces H barra por Q, al cancelarnos una distancia, nos va a quedar unidades de momento, de masa por velocidad, ¿no? Entonces, sabemos bien que esto que tiene unidades de momento, pero es un momento cristalino y no es un momento como el que conocemos, digamos, porque no hay una simetría total de traslación del sistema, sino que es la simetría de traslaciones discretas. Bueno, hasta ahí esto. Ahora vamos a ver qué resulta de aplicar las condiciones de contorno periódicas de von Karman.